Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Vamos a compartir la conferencia del día de hoy. Les permítanme un segundito. Hola, Mechitas. Mechitas. Quiero hacer una recarga. De municipios. ¿Ya? Sí, ya estamos transmitiendo. Vamos a reflexionar. Yo solo como el otro. El mantengo. Me espero también con una infradimensiones. Bueno, yo creo que ahí. Listo. Listo, bienvenidos. Bienvenidas a las personas que están en la sala de forma presencial. Todos los sábados estamos a las 10 de la mañana en Bogotá, en una zona del noroccidente de Bogotá que se llama el barrio Minuto de Dios. Ahí nos pueden escribir y las personas que están en Bogotá y que nos quieran acompañar todos los sábados a las 10 de la mañana. Mi nombre es Carmen Velasco. Vamos hoy a reflexionar entre todos en esta conferencia muy interesante que son las infradimensiones. Las infradimensiones, el objetivo es nosotros poder comprender que si queremos avanzar en este camino y queremos subir, pues lo primero que tenemos que hacer es bajar. Bajar porque allá está toda nuestra sabiduría atrapada. Entonces, aprender a saber qué es una infradimensión, dónde se encuentra dentro de nosotros mismos. Entonces, lo primero que debemos comprender, ¿qué es una infradimensión? Entonces, existen los mundos infiernos del planeta Tierra. Esto lo documentó un maestro que se llama Dante Alighieri. Él hizo como un documento que se llama La Divina Comedia.
Él lo escribió y lo que hizo fue que describe paso a paso todo lo que se vive en los mundos infiernos. Entonces nos cuenta que hay círculos o hay zonas donde los condenados pagan con mucho dolor pues todos sus pecados, y que en la medida que van bajando pues es más denso y muchísimo más dolor, porque eso se convierte como una especie de embudo. Él lo describió, pero pues lamentablemente la gente ha visto este libro como una novela de ficción y lo prefieren ver de esa manera. Ahora, todo lo que está afuera está dentro de nosotros. Nosotros somos un microuniverso. Entonces, si existen los mundos infiernos en el planeta Tierra, afuera, pues esos mundos infiernos también existen dentro de nosotros mismos. Lo primero que debemos comprender es que nosotros lo vimos en la conferencia 5 y 6, donde son las dimensiones. Entonces nosotros estamos en una tercera dimensión. Hay dimensiones que son superiores y hay dimensiones que son inferiores. Entonces cuando uno dice infradimensiones, son dimensiones con unas leyes muy pesadas. Inferiores, exactamente, gracias señora. Entonces son unas dimensiones inferiores, son unas dimensiones con una pesadez mucho más fuerte que esta tercera dimensión. Nosotros estamos con 48 leyes, pero las infradimensiones se empiezan a manejar leyes como desde la 96 hacia abajo, 192, bueno, un montón, 348, bueno, un montón. Va aumentando la densidad va aumentando, sí señor, así es. Entonces, a medida que nosotros dejamos que nuestros defectos psicológicos afloren, nosotros no nos imaginamos que estamos viviendo en una infradimensión. Aunque nuestro cuerpo físico esté aquí en la tercera dimensión, si yo tengo ira, si yo tengo angustia, si yo tengo envidia, ¿dónde estoy en ese momento? Dentro de mí, estoy por allá abajo, en un mundo infierno dentro de mí. Y nosotros eso no lo comprendemos porque nosotros hemos de alguna manera normalizado el tener ira o el tener, pues no sé, una mentirilla o cosas así, pero no sabemos que nuestros mismos defectos psicológicos nos hacen todos los días vivir en una infradimensión. ¿Eso qué quiere decir? En una dimensión más densa y más pesada. Eso es de las primeras cosas que nosotros debemos comprender. Ahora, nuestras infradimensiones, acá, nosotros en nuestro bajo vientre se nos abre como una puertita acá en el bajo vientre, las puertas atómicas. se escribe bajo vientre, pero bueno, en el bajo vientre, ahí en la parte aquí se nos abre una puertica, una puerta atómica, donde salen nuestros defectos y se toman todo lo que es nuestro vehículo. Pero sale uno, sale el yo de la impaciencia, por ejemplo. Él sale y se alimenta, y vuelve y entra y sale otro que es el de la ira, y sale otro y sale el de la angustia, y sale otro. No están todos al mismo tiempo, pero son muy rápidos y uno no se da cuenta. Solamente a través de la autoobservación nosotros podemos descubrir ellos cómo salen, toman posesión de nuestro vehículo físico, de nuestra emoción, de nuestra mente, se alimentan con nuestra energía y vuelven y entran y dejan la puerta abierta para que otros salgan. Y así no la pasamos nosotros todo el día. Solamente a través de la autoobservación, de vivir en el instante, nosotros logramos percibir cómo el defecto psicológico nos está haciendo pensar, sentir o actuar de la manera que él quiere para él poderse alimentar. Entonces, vamos a empezar a estudiar las infradimensiones, cómo se encuentran y en dónde se encuentran dentro de nosotros. Entonces, lo primero es que esas infradimensiones se encuentran, así como nos lo enseñó el maestro Dante Alighieri, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, estas son nuestras infradimensiones. Entonces vamos a empezar a estudiarlas, cada infradimensión. Pero hay algo importante. Nosotros, así como nosotros podemos ver una luna, nosotros tenemos una luna visible y una luna oculta. ¿Eso qué quiere decir? La luna visible quiere decir o se asemeja a cuando nosotros podemos detectar nuestros defectos psicológicos. Nosotros podemos decir, no, esta mañana es que me dio una ira porque la vio, pero uno lo ve como normal. No, es que el pelado no me lavó la loza. Yo llegué y esa cocina vuelta nada desde anoche. Y yo llegué, pero me dio una ira. Son defectos que uno logra ver y logra percibir en uno. Lo siente. ¿Cómo? Y lo siente. Y lo siente. O por ejemplo uno dice, no, es que sentí, pues me dio como envidia, pero es de esa envidia buena, ¿no? No es de la mala, es una envidia buena. Entonces conocí, entonces uno logra ver y percibir, no, es que me dio una pereza. No, yo me quedé viendo la serie o la novela. Entonces uno sí ve que tiene el defecto, uno lo logra percibir, ¿sí? Pero hay, cuando uno percibe los defectos psicológicos, entonces uno ve el defecto. El defecto. Cuando uno ve el defecto, lo logra ver. La ira, la pereza, etc. Pero hay una luna invisible, una luna oculta. Esa luna oculta son defectos psicológicos que nosotros no percibimos, no los vemos. Y lo peor aún, que nosotros creemos y juramos que no los tenemos. Yo digo, no, es que yo no. Pero cuando nosotros entramos a veces muy a profundidad en nuestra psicología, vamos a ver por allá un yo pedófilo, un pedófilo, uno puede ver un violador, uno puede ver un asesino, pero uno dice, yo no tengo eso no está dentro de mi psicología, y es que nosotros no la podemos percibir. Estos defectos son muy grandes y están realmente en los mundos infiernos del planeta Tierra, que eso es un trabajo que se va a hacer más adelante para nosotros poder destruirlos. Pero como logramos ver la luna visible, como podemos ver esos defectos que uno siente, esa perecita, pues eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar y a estudiar para sacar sabiduría. Todos esos defectos, todo nuestro ego tiene mucha sabiduría atrapada en su interior. Entonces la única manera de nosotros poder combatir todo el ego que se nos aflora aquí, lo podemos hacer o conscientemente en esta tercera dimensión a través de la autoobservación y la muerte psicológica, o sencillamente vamos a entrar a los mundos infiernos a que se nos limpie con dolor. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Con la luna visible, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo están esos mundos infiernos dentro de nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a encontrar el primer círculo dantesco, que es la esfera de la luna. Aquí en la esfera de la luna se encuentra el defecto de la pereza. Entonces, vamos a ver si logro hacer aquí este dibujito que siempre me cuesta un poco. Esta es nuestra columna vertebral. Acá está nuestro encéfalo. Y digamos que acá está nuestro corazón. Entonces, aquí en nuestro centro instintivo, en nuestro centro sexual, perdón, se encuentra la esfera de la luna, o sea, se encuentra el defecto de la pereza. Este defecto de la pereza es un defecto que no nos deja hacer. Como se encuentra en el centro sexual, acordémonos que el centro sexual tiene una función y es el hacer. El hacer, los cuerpos existenciales del ser, es utilizar nuestra energía sabiamente para subirla por la columna vertebral.
Pero acá se encuentra entre nosotros la pereza. Y es esa pereza que no nos deja hacer. Esa pereza que nosotros tenemos que verla cómo se nos manifiesta en las diferentes formas que se manifiesta. Por ejemplo, a mí me da pereza de levantarme temprano. Ya me quedo acostadita, arrochadita y medio pereza. No, y más rico, pero nosotros no sabemos que la pereza se está alimentando ahí de nuestra propia energía. Sentimos pereza de lavar la loza, sentimos pereza a todo lo que tiene que ver sobre el conocimiento, sobre los tres factores, sobre nuestra revolución. Entonces vamos a sentir una pereza constante de hacer la práctica. Vamos a sentir una pereza para nosotros no ir a hacer sacrificio por la humanidad. Y lo que pasa es que vamos a sentir la justificación para no hacer. Entonces, por un polo, estamos muy cansados, trabajamos mucho, el cuerpo no me da, yo mejor me acuesto y yo mejor no hago. Entonces vamos a buscar siempre la justificación. Lo neutraliza a uno. Lo neutraliza, pero entonces lo estanca. Lo estanca. Instintivamente lo domina. Entonces lo estanca, lo neutraliza. Lo paraliza, lo inmetiza, lo estanca. Hipnotiza. Ahora, ¿qué pasa? Eso con un polo de la pereza. El otro polo es que le monta a uno 1000 cosas que hacer. No, es que tengo que arreglar la casa primero, tengo que hacer el almuerzo, tengo que ir a recoger a la niña, yo tengo que conectarme porque tengo que mandar la cotización ahorita, y empieza algo que se llama el yo aplazador. El yo aplazador. El yo aplazador. Él es esclavo de la pereza. Eso no es malo. El yo aplazador, entonces yo digo, termino esto que estoy haciendo y ahí sí yo me pongo a hacer la práctica. O ahí sí yo saco un minutico, pero eso sí yo... Y entonces, no sé, o el mismo yo le da ánimo para que haga primero esto y después hace la práctica. O después se va a volantear. O después llama al compañero y le ayuda a alguna reflexión. Pero cuando acaba de hacer lo que está haciendo para ir a hacer la práctica, le sale otra cosita que instintivamente lo está manejando la pereza. Lo está, exactamente. Entonces, ahí nosotros tenemos que estudiar dentro de nosotros mismos la pereza y cómo se manifiesta y cómo no nos deja hacer. Y lo que no nos deja hacer son las obras de la conciencia, porque él sí me deja hacer. O sea, a mí me ha pasado, yo llego y he tenido un día larguísimo, mucho trabajo, mucha cosa, y yo digo, no, yo ahorita no puedo hacer la práctica, mi cuerpo físico no me da, yo mejor me acuesto y más bien me levanto a las 3:30 o 4 de la mañana y la hago. Y pum, volteo así y miro el celular. ¿Será que algún compañero escribió algo del grupo? ¿Será que hay alguna actividad? Y cojo el celular. Dice para mirar algo de conocimiento de sí mismo. Exactamente. Y cojo el celular y abro. Inmediatamente el dedo se me va para Instagram, para Facebook, pero no para el grupo. Y empiezo y ahí ya se me quitó el cansancio, ahí no me duele nada, ahí. Esa es la manera como el yo lo maneja a uno a través de la distracción y no lo maneja con esos dos polos, el polo del cansancio, del que yo no hago nada, del que yo me quedo acostado en el sofá, y nos maneja hacia el otro polo que es muy activo para hacer otras cosas que no sean cosas para nuestro ser, para conectar con nuestra sabiduría. Entonces nos toca ponerle mucha pila a esto, y la única manera de poderlo combatir es hacer. Es llorar, hacer. Es la única manera. La pereza nos atrofia el sentido de la autoobservación. La pereza. Sí. Entonces, listo. Ahora sigamos con el otro. El otro es la esfera de Mercurio. Bueno, algo importante de acá con respecto a este círculo de la pereza. Aquí nos encontramos los seres que no somos bautizados. ¿Y eso qué quiere decir? Que el bautizo no es que lo cogen a uno en la pila cuando es bebé y le echan agüita. Porque estaba esa tradición de que el niño estaba enfermo y se iba a morir y le decían a uno,
vaya, bautícelo, porque si no el niño se va, el bebé se va para el infierno. Todavía está. Sí. Todavía está. Entonces, realmente lo que simboliza el bautizo es que nosotros cojamos toda nuestra energía, todo que está en nuestras gónadas sexuales, y a través de la práctica del suprasexo, subirla por la columna vertebral y que llegue a nuestra cabeza, llegue a nuestro entrecejo. Cuando nosotros hacemos subir esa energía, realmente nos bautizamos. Aquí están las personas no bautizadas, o sea, estamos nosotros, yo estoy ahí porque yo no estoy. Con Raimundo y todo Entonces, esto, porque entonces, es no, raro, Bautizado del mundo, mamita. es raro el que se bautiza, Toda la de vida. verdad. Entonces realmente el simbolismo del bautizo es ese. Ahora, El seguimos. simbolismo es un pacto de magia sexual. Un pacto de magia sexual, sí señora, muchas gracias. Seguimos con nuestro segundo círculo, que es la esfera de Mercurio. Aquí vamos a encontrar la fornicación. Aquí esta fornicación se encuentra en nuestro centro instintivo, el centro instintivo. Y el centro instintivo pues mueve nuestras aguas, ¿sí? Aquí Y graba. sí, entonces aquí en la fornicación nosotros vamos a encontrar pues todas esas aberraciones sexuales que nosotros tenemos contra nuestra propia energía sexual. Entonces aquí vamos a encontrar todas las veces que nosotros derramamos nuestra energía, toda esa fornicación física y esa fornicación psicológica en la que nos encontramos todos los días, porque no solamente es la expulsión física de nuestro líquido seminal, sino también es esa fornicación mental, ese morbo, esa lascivia, esa imaginación mecánica enfocada en la lujuria, ¿sí? Esa emoción, ¿sí? Que uno vive constantemente dentro de sí, esa fornicación que le hace sentir a uno esos miedos, esa tristeza, esa depresión, que uno no logra salir de ahí. Entonces nosotros tenemos que estudiar esa fornicación, tanto física como psicológicamente. Entonces, sí, acá nosotros tenemos que empezar a estudiar cómo está en el centro instintivo, y el centro instintivo lo que hace es aprender. Entonces nosotros tenemos que hacer meditaciones profundas todas las veces que nosotros expulsamos nuestra energía, esa sensación al orgasmo, esa sensación a la eyaculación. Y cuando nosotros empezamos a estudiar eso, empezamos a ver cómo todas esas sensaciones están regadas absolutamente por todo el cuerpo. Y cómo nosotros empezamos con la meditación a pedirle a la Madre Divina que vaya eliminando cada sensación, cada espasmo, cada sensación que nosotros vivimos tanto en la parte emocional, todos esos pensamientos que nosotros tenemos lujuriosos. Pasó el vecino y uno dice, uy, pero ¿cómo está de lindo el vecino? Eso es un detalle. O alguien se subió al bus, hubo un roce, cualquier cosa, y uno dice, uy, hasta para las mismas personas del sexo opuesto. El yo mirón. El yo mirón, esa mujer cómo está de bonita, este traje sí le queda lindo. Y cuando uno dice, no, pero estoy haciéndole un comentario bonito. Y uno no sabe que detrás de ese comentario bonito hay un defecto. Y puede ser un defecto de lascivia, un defecto lesbiano, ¿sí? Uno no sabe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar y empezar a través de la autoobservación, empezar a mirar eso dentro de nosotros. Esa es la luna visible que nosotros podemos y logramos ver. Pero si uno le dice a la persona, ay, qué bonita está, ya eso es un defecto. Es que nosotros Otra tenemos, manera. pero sí, lo que pasa es que uno tiene que reflexionar muy profundo. Entonces, por ejemplo, yo digo, qué bonita está, y traigo una meditación muy sencilla. Entonces yo, bueno, entro a meditación, pero ¿por qué le dije que qué bonita está?
porque pues a mí me gustaría verme así. Y yo entro más profundo y voy a encontrar un Yo ese envidia. pedacito no lo he entendido porque si yo le digo a Mechita está bonita, porque la vi bonita, pero la vaina de la lujuria no está florando ahí en mí. Sí, pero venga, les digo una Así cosa. piensa, sí. Sí, yo sé que se piensa así y uno, ahí es donde uno dice que todo lo ha tomado uno de la forma más normal, ¿sí? Uno tiene que poder hablar más sí. con conciencia, ¿sí? Pero cuando yo entro a una profunda meditación, yo me voy a dar cuenta que es un yo de envidia, porque yo quiero verme como se ve ella, porque a mí también me gustaría que me dijeran, ay, cómo estaba bonita, ¿sí? O hay un yo de envidia ahí, hay algo, ahí hay un yo, y eso es lo que nosotros tenemos que poder entrar a meditar. Luego nosotros ahora cogemos son meditaciones donde yo vi que la ira o que la lujuria más explícito, pero si cogemos los detalles, nosotros vamos a sacar sabiduría de ahí. Hay que comprender y hay que tratar de comprender cuando uno lo hace a conciencia, ¿sí? Me van a entender, cuando es más la conciencia, pero eso lo va a determinar cada uno dentro de sí. Y la conciencia no mira eso de forma consciente. Pues eso lo tendría uno que, sí, cómo comprobarlo uno mismo. Yo lo digo en este instante porque he hecho en la meditación y me he dado cuenta que allá dentro de mí, quien dijo qué bonita está, es un yo de envidia. Allá muy profundo dentro de mí. Pero eso es nivel personal. ¿Sí? Ahora que haya dicho mi conciencia, ay, qué bonita está. Por allá y también hay algo de lujuria y es que eso cada uno lo debe comprobar con una meditación. Traigan una escena pequeña. Por eso será que en esos otros mundos todos miden igual, todos son iguales de gordos, todos no, y todos son bonitos. Entonces, ¿no será por eso? Bueno, pues es una buena reflexión que cada uno podría hacer, porque en este momento yo no podría decirles, sí, es la conciencia la que dice o es el defecto, pero lo más probable es que es un defecto psicológico que hay dentro de uno, pero eso sí cada uno lo debe estudiar y comprender. Eso. Ahora, seguimos con la tercera. Bueno, ahí está Carlos Bonilla. Bienvenido, buenos días. Carla, buenos días, Carla, bienvenida. Entonces, y si nos ayudas a reflexionar, mucho mejor. Tenemos nuestro tercer círculo, que es la esfera de Venus. Aquí, en este tercer círculo, vamos a encontrar todo lo que son los placeres. Sí, todo lo que son nuestros placeres, todo lo que son nuestros deseos. Esa esfera nosotros la vamos a encontrar acá en el centro emocional. En el centro emocional, recordemos que aquí se encuentra nuestro fuego. Y el fuego es ese ánimo. El ánimo con el que nosotros hacemos las cosas. Aquí en los placeres y en los deseos, aquí encontramos ese placer de nosotros dormir más, ese placer de trabajar porque nos volvemos adictos al trabajo, ese placer que tenemos de comer, esa sensación que uno siente de comer el dulce, esos placeres de sentir también dolor, porque nosotros sentimos placer con el dolor. Ese placer que uno siente en todas las cosas de nuestro día, ese placer que sentimos de estar pensando, de estar maquinando, ese placer que sentimos de estar sintiendo. Por eso, cuando nosotros entramos a hacer una práctica de 5 minutos de velar y orar, nos cuesta. Terrible. Nos cuesta y no llegamos a la concentración porque todo esto lo hemos normalizado a tal punto que uno dice, es que no pensar, eso no es normal, no sentir no es normal, pero es que cuando uno se conecta con nuestro ser, la única manera es el silencio, ¿sí? Entonces, por eso esas prácticas de velar y orar
uno las empieza con 3 minuticos, con 2 minuticos, le va subiendo a 4 minuticos, 5 minuticos. Porque uno termina la práctica y uno dice, ya, terminé la práctica y ahí sí, sigo pensando, sigo maquinando, sigo dejando el defecto que se me aflore, ¿sí? Porque al principio nos cuesta, y es que todo nos produce un placer. Todo nos produce un placer y nosotros no nos damos cuenta que esos placeres nos vuelven esclavos. Y es que ese tema de normal es algo muy violento, no hay muchas, pero eso viene de mi tatarabuela, de mi abuela, de mi mamá. Mi abuela duró hasta los 95, mi esto hasta los 100. Era una vida normal y ellos pensaban, recuerdo, bueno, en fin, eso es muy normal, porque yo lo viví con mi familia. Entonces, ¿cómo van a decir que eso no es normal? Eso es algo normal. Que es algo normal. Pensar, porque nosotros... lo vieron de mi abuela, de la tatarabuela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo lo comprendo yo? A nosotros nos han vivido a vivir en el exterior, hacia afuera. Todo es función hacia afuera, mi sentido, mi forma de que me miren, todo es hacia afuera. Entonces nosotros, todos nuestros antepasados y toda la vida, nuestros abuelos, nuestros padres, nos han dicho, sea para que sea alguien en la vida, para que tenga un estatus, para que tenga algo, pero hacia afuera. Pero a nosotros nunca nos han enseñado que las respuestas están hacia adentro y que hay dimensiones superiores, porque estamos hablando de dimensiones inferiores. Entonces cuando le dicen a uno conecte con su cielo, si usted tiene unas glándulas acá, donde usted hace una meditación profunda y usted llega a un silencio y puede conectar con una sabiduría, uno no lo comprende. Pero lo veíamos en la conferencia número 8, que son evolución, involución y revolución. Nosotros llegamos a estos estudios cuando nuestra envoltura seminal ya está bastante llenita y donde ya nuestro Padre dice, está listo para que saque la sabiduría. Y aquí es donde nosotros empezamos a comprender. A nosotros nos dicen, es que hay dimensiones, es que no sé qué es, el desdoblamiento astral, y a uno no le parece loco, y uno dice, venga, sí, venga, yo miro hacia adentro, pero hay personas que no están listas. Entonces nosotros nos hemos dejado llevar siempre por el placer del defecto, y ese placer siempre nos va a llevar al dolor. Y las personas que la tienen clara, todo lo que tú me estás diciendo lo asimilan, y sí, que es verdad, pero no hacen nada para comprobarlo, entonces quieres nada, es que por pereza, y es que la pereza nos hace justificar todo el tiempo, justificamos todo. Entonces nosotros, sabiendo lo que hay que hacer, teniendo la herramienta que hay que hacer, nosotros ya nos conformamos con lo poquito que hemos hecho y no hacemos. Entonces los placeres nos roban el fuego. Y acá en el fuego, cuando nosotros nos negamos, al placer, vamos a rescatar la luz. Esa luz que está atrapada y esa luz que es sabiduría. Esa luz es lo que es sabiduría. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, negarnos al deseo, que es berraco, pero si uno tiene la fuerza, se puede ir haciéndolo poco a poco. ¿Y de qué se ha generado la fuerza? Sí, ¿de qué se ha generado? O sea, ¿qué me genera a mí para negarme? Sí, la fuerza que hablas. De la fuerza que hablo, ese es el 3% que todos tenemos. Entran en actividad. Ahí el 3% es un juez, ¿no? Él es el juez. Y en la medida que nosotros hacemos una práctica de velar y orar, una práctica de meditación, donde yo logro comprender lo del traslado de fondos, donde yo logro empezar a hacer hacia mi conciencia, mi ser me va a dar la fuerza. Es que es muy importante las prácticas. Hacerlo para poder comprobar. Y empieza uno a comprobar algo que es indescriptible, porque es una fuerza y un ánimo que uno tiene para la conciencia, ¿sí? Pero cuando uno da un pasito, el ser le da unos 5 pasos más.
Y uno no valora ni agradece eso cuando nuestro ser nos da. Exacto. Es que, por ejemplo, siga, Mechi. Pero para hacer las prácticas me imagino que toca con una disciplina. No hacerla hoy y después de 3 meses la otra. Me imagino que toca llevar un nivel de disciplina. Sí, para uno tiene que coger la fuerza. Uno tiene que y ser utilizarlo. constante. Lo que pasa es que cuando uno entra a estos estudios, uno empieza a comprobar e internamente le empiezan a mostrar. Y eso lo va llenando a uno de fuerza. Es como el fogoncito de leña que se va prendiendo poco a poco. Señor, Pero para llegar a que le vayan mostrando a uno qué hay que hacer. Morir. uno tiene que empezar a practicar los 3 y factores. hacer todas esas prácticas que tú estás hablando. Y hacer las prácticas, pero y conectar, ¿sí me entiendes? O sea, tratar de encontrar la sabiduría dentro de uno, porque uno puede escuchar la conferencia y uno puede escuchar a la persona que se para ahí a transmitir algo de un temario, pero uno no lo puede dejar ahí, uno tiene que practicar para poder comprobar, y uno sí o sí tiene que hacer el esfuerzo de conectar con su propia sabiduría, no con la sabiduría de quien se paró al frente del tablero, no con la sabiduría de un libro que yo estoy leyendo, sino uno tiene que coger esa herramienta y llevarla y comprobar. Cuando uno comprueba, uno empieza a tener esa fuerza. Si a uno le dice fanatismo, ya es fanática la persona, usted ya volvió fanática por todo eso. Ahí que es fanatismo. Pues fanatismo es que uno no comprueba, que uno empieza a seguir a otras personas, que uno dice haga tal cosa y uno la hace, y uno tiene tanta pereza que le queda más fácil volverse uno un seguidor que uno mismo comprobar. Usted puede decir, uy, tal instructor sí sabe, ese hombre sí sabe, entonces usted lo sigue porque le parece que él sí sabe, ¿no? Pero entonces ahí está, es siguiendo la enseñanza de él, y más usted no está haciendo. O sea, lo importante es que nosotros, en la medida que vamos estudiando, uno va comprendiendo ciertas cosas. Sí. Y en la medida que uno va comprendiendo, qué bonito uno transmitirla, porque le puede ayudar a otra persona. Y eso también le va a ayudar a uno a comprender otras cosas que uno, pues uno no lo logra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que negarnos al deseo y a los placeres para encontrar la fuerza para conectar con nuestro ser. Y si no, pues terminamos siendo esclavos, que eso es lo que somos nosotros. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros defectos. Bueno, el deseo es un demonio de alta peligrosidad. Trabaja con los 7 cabezas de legión. Uno a toda hora desea hasta tomarse un tinto. Entonces el deseo trabaja para todas las 7 cabezas de legión, y uno tiene que el deseo y el defecto de la distracción trabaja para el deseo, ¿no? Entonces uno vive distraído y desea como un machullo. Entonces esos 2 defectos hay que darles muy duro. Entonces, bueno, cuando uno empieza a practicar todos los días, hacer X cantidad de prácticas, y el día que no las hace uno se siente mal, porque como sí, no le ha cumplido al Padre la tarea del día. Como frío, sin fuerza, sin ánimos. Llega sí, como sin fuerza, como que no tiene El ánimo. Y es que ahorita vamos a mirar cómo la mente nos da, tenemos esa mala voluntad. Bueno, seguimos con el cuarto círculo, que es la esfera del sol. Aquí encontramos el desequilibrio, y en el desequilibrio, como es la esfera del sol, el sol es quien nos da la vida, porque ese sol tiene ese equilibrio. Aquí vamos a encontrar lo opuesto, es el desequilibrio. El desequilibrio en todo, que lo vamos a ver, cómo somos de desequilibrados. Y acá hay 2 defectos muy grandes que están acá, que es el yo derrochador y el yo avaro. Estos son unos yoes muy grandes. Acá,
¿Dónde se encuentra esa esfera del sol? Esa esfera del sol se encuentra acá en nuestro centro mental. ¿Al pie Del corazón, a la altura del corazón. Acá a la altura del corazón se encuentra. Entonces vamos a encontrar estos dos yoes, un yo del derrochador y un yo del avaro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vivimos completamente en desequilibrio. Nosotros vivimos desequilibrados porque hay tres tesoros muy grandes y esos tesoros son el dinero, el tiempo y la energía. Ahora, yo no lo equilibro porque yo busco el dinero no para sobrevivir, para mi alimento natural o normal de mi cuerpo físico que requiera, para tener un techo donde vivir, para tener un dinero para un transporte público, sino yo utilizo ese dinero para satisfacerme en mi personalidad. Yo quiero tener es la casa. Y mi casa tiene que tener los ventanales así y así, y el piso tiene que ser de madera así y así. Y entonces yo derrocho mi dinero en mi forma en que me vean, en la ropa. Porque como te ven, te tratan. Así te dice la mente. Y así le enseñan a uno. Vístase bien, porque como te ven, te tratan. Así que yo necesito comprarme los zapatos que valen un motosí de plata. ¿Me vas a decir algo? Pero ya, o sea, si nos vamos a extremos. Por eso, porque tenemos un Se desequilibrio. hace falta pues todo lo que tú dices, la ropa y todo pues normalita. Normal. La casa hace falta. Pero Claro. no vamos a extremos. Es que la nosotros- casa no tiene que ser tan, porque sí hace falta. Si Porque se hace con la falta. casa, Es que este es el círculo, extremo a todo. el extremo. este círculo nos hace ver el desequilibrio y nosotros Sí. creemos que vivimos en equilibrio. Porque entonces ya tenemos es una choza que ya se está cayendo y no le metemos nada. Es que no sabemos qué es el equilibrio. Entonces vivimos en desequilibrio con el dinero, vivimos el desequilibrio con el tiempo. Yo le dedico todo mi tiempo al trabajo, yo le dedico todo mi tiempo a mis amigos, yo le dedico todo mi tiempo a mi familia, yo le dedico todo mi tiempo a estar en el spa, en el gimnasio, a mi cuerpo físico, porque como te ven, te tratan y nosotros nos quedamos con ese concepto. Yo derrocho mi energía sexual, mi líquido seminal. Si no lo expulso, pues se lo dejo a mis yoes, que vengan y se alimenten, que vengan ellos y tomen, niñito, que eso lo que tienen es de dónde comer. Ahí es un derroche terrible, o todo lo contrario, un avaro que pudiendo dar no da, un avaro que su tiempo lo dedican a otras cosas, y esto es que no le dedicamos el tiempo en equilibrio al despertar de la conciencia. Nosotros necesitamos tiempo para hacer prácticas, nosotros necesitamos tiempo para hacer sacrificio por la humanidad, porque ahí está el motorcito de la fuerza para nosotros poder lograr conclusiones. Nosotros no tenemos tiempo para estudiar las conferencias y poderse uno foguear. Uno no tiene tiempo porque hay un desequilibrio y nosotros no lo logramos ver. Pero ahí cómo le hace, porque bueno, una niña que está muy interesada en estos estudios, pero ella me decía eso, pues hay que sacarle tiempo a las prácticas y ahí mismo al sacrificio y todo para uno coger esa fuerza, pero yo trabajo 8 o 10 horas y mi casa y todo, entonces yo prefiero mejor no, porque si uno va a ir a hacer nada, si yo voy a ir hasta allá y me voy a donde esté virtual y me voy a preparar, pero yo sé que no tengo el tiempo para todo eso, entonces yo no voy a hacer nada, entonces yo prefiero mejor no hacer nada. Es que sí, está perfecto, y es que nuestros yoes nos justifican. Ahora, te voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo soy yo. Yo era de las que trabajaba 24/7, las 24 horas del día. Y yo cuando entré a estos estudios, yo dije, ¿a qué horas? ¿Yo cómo lo voy a hacer? Yo llegaba a la oficina a las 6 de la mañana, 7 de la mañana,
salía a las 6 y me iba a un evento donde salía a las 10, 11 de la noche. Al otro día volvía y hacía la rutina. Mi sábado y mi domingo era dedicada en el computador a hacer, porque yo no podía empezar la semana así, y toda mi vida era así. Pero cuando nuestro ser y cuando la ley divina ve el anhelo dentro de uno, que uno sí quiere hacer y hace lo que llaman los super esfuerzos, yo voy a dar un pasito, uno no se da cuenta por el nivel de desconexión, pero la ley le va armando a uno, le va armando a uno los tiempos, le va organizando, le va organizando. Sigo en el mismo trabajo, tengo eventos, tengo absolutamente igual que hace 5 o 6 años, pero la ley me ha organizado todo. Llego y he tenido tiempo para estudiar, para hacer mis prácticas. Mis sábados y mis domingos estoy tratando de que sea más dedicado a conectar con mi sabiduría y con mi conciencia a través de sacrificio por la humanidad. Y yo lo que he experimentado es que la ley le va acomodando a uno el tiempo. Pero si desde el principio yo ya me niego y me dejo llevar por lo que me dicen mis yoes, pues nunca lo voy a lograr hacer. Pero la ley divina, cuando ve, tú también eres un ejemplo. Mira tú cómo has logrado organizar tu tiempo y tus cosas, pero porque hubo un anhelo y un querer hacerlo. Cuando uno hace las cosas, la ley divina le acomoda todos los tiempos para uno poderlo hacer. Es que uno empieza con poquito. Esa niña que dice, le dedica en la noche media hora a la muerte en marcha, media hora. Al menos empieza haciendo el círculo mágico, no más. El círculo mágico y pidiéndole a sus padres que la protejan y algo así. Eso es un milímetro, pero es algo que la está uniendo a la divinidad, a sus padres internos. Después empieza con media horita de muerte en marcha y así va comiendo fuerza, así todo. Lo que pasa es que la única manera es uno empezar a practicar la autoobservación, la muerte y hacer esos esfuerzos. Cuando uno empieza a hacer esos esfuerzos, pues le van acomodando. Pues yo todavía sigo en mi trabajo y todavía necesito dar la nota pues para que se me acomode mejor mi tiempo, pero sí es importante que cada uno de nosotros observemos cómo está dando su dinero físico, su tiempo y su energía. ¿Dónde se está yendo estos 3 tesoros que son muy grandes? Y eso solamente lo podemos ver a través de la autoobservación y de la meditación. ¿Dónde estoy dejando o cómo puedo equilibrar mi tiempo, mi energía y mi dinero? Porque es que en el derrochador uno gasta hasta lo que no tiene. Hasta lo que no tiene por el deseo de mostrar, por el deseo de aparentar, por el deseo que hable bien de uno. Entonces uno es muy derrochador y también es muy avaro. Viendo uno que puede dar, no lo hace. Sigamos entonces con nuestro quinto círculo, que es la esfera de Marte. Aquí encontramos un defecto terrible que es la ira. Este defecto, esto se encuentra acá ubicado en nuestro centro motor. De la laringe, acá. Acá está el centro motor y aquí vamos a encontrar la ira. La ira se manifiesta a través de nuestras palabras y nuestras obras. Esa ira que nos da a nosotros cuando por cualquier cosa, por cualquier cosita nosotros entramos en ira. Nosotros tenemos que trabajar algo que es la impaciencia. Bueno, la ira empieza, yo más o menos sé, la ira empieza, primero que todo la ira da porque las cosas o no están hechas o usted no hizo como yo quería, como a mí me parecía, ¿no? Llegue usted y la niña ha hecho el aseo.
pero a usted no le gustó cómo ella acomodó los muebles, entonces ahí empieza, ¿no? No le gustó porque se le botó el café en la estufa, entonces, mire, por detalles así, porque las cosas no fueron hechas como yo quería, porque don Pedrito no hizo las cosas como usted quería, por eso, entonces por ahí empiezan los detalles de la ira, es por eso. Ahora la ira se manifiesta a través de los gritos, a través de los golpes. La ira del verbo. Hay algo que podemos entrar a estudiar y es importante que lo miremos, y es que detrás de la ira hay un defecto muy grande, que es el miedo. Si nosotros empezamos a estudiar el miedo, vamos a encontrar cómo a través del miedo nosotros somos iracundos. Miedo a no lograr la meta que me pusieron. Eso me estresa, eso me produce afán, eso me produce molestia. Y yo termino con ira. Y pueda que no una ira verbal, una ira física, en mi rostro se me nota sencillamente. En la mirada, en la expresión de mi cuerpo corporal. Como yo entro a la cocina y empiezo a tirar todo, las ollas. No digo ni una palabra, pero tiro, porque tengo ira. Atrás de la ira hay mucha violencia acumulada y hay mucho miedo de no lograr hacer las expectativas que uno tiene, miedo a enfrentarse a una verdad. Ahí hay mucha ira. Y la ira lo desequilibra a uno. La ira. Nosotros con la ira tenemos la impaciencia, y es que nosotros no logramos comprender a los demás. No. Pues hay gente que ha matado por la ira. Ha matado y se enceguece por esa ira. Y después esa persona dice, no era yo quien estaba ahí, no sé qué me pasó. La ira lo enceguece a uno. La ira lo transforma a uno, y a uno en ese instante ya no le importa. Lleva a esa dimensión. Ahora, está acá en nuestro centro motor, entonces a través, coge todo nuestro vehículo físico, golpea, hace la expresión de la cara, manotea. Entonces nosotros tenemos que entrar a estudiar cada vez que nosotros tenemos ese afán, esa impaciencia, la pereza. Con el deseo me hicieron quedarme acostada más tarde, ¿sí o no? 15 minuticos más de sueñito, y ahí debajo de las cobijas sentir el placer, ese deseo, esa perecita. Después me desequilibrió en el tiempo, y después me lleva a estados de estrés, de afán. ¿Y qué termino yo? En ira. Termino pegándole a mis hijos, peleando con mi compañera de la oficina, una llamada de atención del jefe, y eso nos lleva a un montón de cosas de desequilibrio, y eso uno no lo ve, uno lo ve en los demás, y esta conferencia es maravillosa por eso, porque nos está invitando a que miremos, a que detallemos dentro de nosotros cómo se va manifestando esto. Seguimos entonces ahora con la siguiente, que es la esfera de Júpiter. Esta es la sexta. Acá en la esfera de Júpiter vamos a encontrar la violencia. Esa esfera de Júpiter se encuentra acá, en el centro emocional superior. Aquí nosotros vamos a encontrar la violencia. Aquí, este centro es amor, es Júpiter, el dadivoso, es amor. Y lo contrario, pues es la violencia. Entonces aquí vamos a encontrar todo tipo de violencia. Violencia contra el Espíritu Santo.
Y acá en esta violencia del Espíritu Santo vamos a encontrar toda la violencia que nosotros hemos hecho contra nuestra energía sexual, contra nuestro líquido seminal. Cada vez que derramamos la energía, cada vez que nos autoobligamos, nos masturbamos, cada vez que obligamos a la pareja a tener un acto sexual, cada vez que violentamos a la pareja, cada vez que hacemos el acto sexual. O sea que esa es violencia contra natura. Sí, violencia. Sí, señora. Violencia contra el cuerpo físico. Bueno, esa es otra. La violencia contra el cuerpo físico es cuando nosotros nos hacemos tatuajes, piercing, donde me hago la lipo para verme más flaca en las transmisiones, cuando me suicido, porque esta parte de acá de los deseos y los placeres que me hacen sentir depresión, que me hacen sentir un vacío existencial, termina en un desequilibrio y yo termino contra mi cuerpo físico. Violencia contra el cuerpo físico. Hoy en día está muy de moda ese desequilibrio mental. Sí, ahora está muy de moda. Muy de moda, ha cogido mucha fuerza. Raro es el que está medio equilibrado, raro es. Está muy abierto ya. Bueno, toda esta violencia contra nuestra energía sexual hay que estudiarla. Cuando se detiene el acto sexual, cuando la mujer está en embarazo, cuando está con el periodo menstrual, cuando nosotros hacemos sexo anal, todas las aberraciones sexuales, todo eso es violencia. No solamente con nuestro cuerpo físico, sino con nuestra energía. Está la violencia contra la naturaleza. Ese desequilibrio que hay en la naturaleza, ese cambio climático, esas basuras, esa violencia contra nuestros hermanos. Peca uno contra el Espíritu Santo, contra natura, contra la obra del Padre y está acumulando una cantidad de karma en ese pedacito, ¿no? Todo lo que pasa ahí. Sí, entonces ahí vamos a encontrar todo tipo de violencia. También aquí encontramos una violencia que es contra, bueno, el arte, que pues es la energía y las creaciones que nosotros hacemos de tipo superior, que fue lo que les describí ahorita, ¿no? Toda esa violencia con la energía sexual. Está también esa violencia contra Dios. Y esa violencia contra Dios, uno dice, no es que yo no soy violento, pero cada vez que nosotros desarrollamos nuestro intelecto, esos yoes escépticos que le dicen a uno, es que científicamente en estos libros no dicen y no se ha comprobado que hay una energía superior. Cuando nuestros yoes escépticos nos hacen sentir que esto no es verdad, porque tenemos esa pereza de practicar y de hacer, y no logramos comprobar que hay dimensiones superiores, que hay una fuerza y que hay un ser divinal dentro de cada uno de nosotros. Porque esto no se puede quedar en teoría, esto nosotros tenemos que comprobarlo. Y esa violencia contra Dios es ese escepticismo, y son todos esos grandes intelectuales que le dicen a uno, Dios no existe, o no hay una fuerza superior, el hombre es la fuerza superior y es lo máximo, más allá del hombre no hay. Y nosotros no comprendemos y no lo logramos comprender por la misma ignorancia en la que nos encontramos. Eso pensé yo de ver el hijo de Camilo. Soltó el plato y cogió el libro. Y eso para ellos es muy bueno. Sí, pero bueno, ese es otro, digamos, sí, digamos, a veces uno se intelectualiza, pero son procesos en los que uno va. Esto que dices tú es muy, a mí me lo han dicho que no está demostrado científicamente. Eso la gente lo tiene muy, o sea, lo tenemos muy cerrado. Demostrado hoy en día con toda la tecnología, con todo el avance que tenemos, no está demostrado científicamente lo que están diciendo. Lo que nos están diciendo, y ahí uno se queda, y es porque, por lo que hablábamos al principio de la conferencia, a nosotros nos han enseñado hacia afuera.
pero nunca a saber que nuestro cuerpo físico es una máquina maravillosa, que somos condensadores de energía y lo que hacemos con esa energía. Entonces nuestro centro intelectual lo que hace es negar la existencia de una fuerza. Cuando nosotros empezamos a comprobar a través de los 3 factores, que es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad, pues uno empieza a conectar con una fuerza y una energía. Y eso para nosotros es una fe consciente, porque lo hemos comprobado. Listo, seguimos con la esfera de Saturno. De Saturno, que es la esfera número 7, y aquí vamos a encontrar el defecto de la tiranía. Ese defecto es, Dios santo, nosotros no lo vemos en nosotros, nosotros lo vemos en los demás. Sí, pero a mí me ha costado verlo dentro de mí y cuando me doy cuenta las personas que me rodean y empieza uno a trabajar, uno ve esa tiranía y es lo que la señora Grela decía ahorita. Uno quiere que hagan lo que yo quiero que hagan. Como a mí me y parece. como a mí me gusta que lo hagan. No respeto el libre albedrío de las demás personas. Yo tiranizo a mi pareja. No se vista así, póngase otro pantalón. Eso es como le queda. Porque me molesta a mí, a mis yoes, verle a él ese pantalón. Uno tiraniza a los hijos. Es que tienen que estudiar, usted sale del colegio y entra inmediatamente a la universidad, porque usted tiene que ser alguien en la vida, de acuerdo a los conceptos que uno tenga. Pero yo pienso que ahí es como saber decir, porque si realmente ese pantalón, no sé, tiene tal cosa, le queda mal y va a salir, pues uno, Sí, pero pues como con cariño, no se puede decir, mira, ese pantalón está así. Pero él te preguntó. Pero por ejemplo, si está como sin la cremallera dañada, bueno, qué sé yo. Bueno, es que eso es diferente. Tiene la cremallera dañada. Ejemplo. Tiene la cremallera dañada. Pero él le pregunta, o uno le O pregunta. la combinación como payaso y va a un cliente, uno tiene que, no, mira, te queda mejor así, pero de buena manera. Sí, de buena manera. No, eso no es tiranía, creo yo, es como una asesoría No, dentro de la personalidad, ¿no? pues sí, pero ahí hay detalles de tiranía. Ahí hay detalles, ahí uno tiene que observarlo. Y uno tiene que observarse y ahí hay detalles de tiranía por concepto. Pero ¿Por qué? Por música, dice el dicho. Sí, pero de la forma más de bonita. buena manera, decirle uno al marido, vea, que esto por la ropa, por A o por B. Sí, pero es que uno tiene que entrar a reflexionar. ¿Qué es lo que me está molestando de verlo vestido Pero así? a veces un marido dice algo bien, mira, ¿sí o no? Sí, Bueno. por ejemplo. No, pues la verdad no me parece que la blusa te salga la camisa con el pantalón. Pero si tú te sientes bien, Hágalo. es el libre albedrío. Ah. Es que el tirano está en esos pequeños detalles. Que uno no respeta el libre albedrío y que uno impone su posición ante los demás. Uno tiraniza a las personas en el trabajo que están por debajo de cargos de uno, que uno tiene a cargo, uno los tiraniza. Es que eso no se hace así, es que hágalo de esta manera. Usted ha tiranizado a alguna secretaria. Claro, mamá. Y eso le duele a uno, o sea, uno cuando uno se da cuenta, cuando uno se da cuenta, uno dice, por Dios. O sea, pero uno se victimiza, porque para mí es más fácil victimizarme y decirme es que mi jefe es un tirano, es que mire lo que me dice y lo que me hace hacer. Es que, y ahí yo justifico, pero cuando yo entro de verdad a mi propia psicología y veo las veces que yo la he tiranizado a usted, por ejemplo, ¿sí? O las veces que yo he tiranicé a mi hijo, o las veces que yo he tiranizado a las personas que están a mi cargo. Yo creo que todos se Con detalles pequeños, claro. Pero uno no los ve. Todos No, es que la estoy corrigiendo, es que es por su bien, es por su bien, no, es por mi satisfacción, pero uno no lo ve. Pero sí hay que, por ejemplo, con un hijo, uno tiene que saber decir porque no es tiranizar. Si, por ejemplo, son menores de edad y están a cargo de uno, pues hay que saber de pronto decir. Lo que pasa es que
Pero todo tiene que ir de la mano de la reflexión y la parte psicológica. Si yo estoy muriendo y estoy reflexionando, yo voy a poder saber con sabiduría guiar a mi hijo. Pero si yo estoy intelectualizándome con esto y le estoy diciendo a mi hijo, venga, vamos allá porque es que eso sí le va a servir para su vida y lo vengo y lo vivo, a que se siente acá y escuche las conferencias, eso es tiranizar. O cuando yo no estoy muriendo y estoy corrigiendo con ira, con dolor, y toda esa violencia me sale porque los padres somos violentos con los hijos. Hay momentos en que nosotros utilizamos la violencia de cualquier forma y los tiranizamos. Entonces el tirano no respeta el libre albedrío. Y eso es lo que nos enseña a nosotros acá esto, que nosotros tenemos que empezar a aprender a respetar y a comprender ese libre albedrío de todas las personas, que nosotros no lo sabemos hacer. Listo, entonces seguimos. ¿Será que yo me equivoqué? Ay, sí, yo me equivoqué. Aquí es la tiranía. Bueno, pero ya hablo de la tiranía. Y aquí es la violencia. Perdón. Saturno es violento. Ya Y Júpiter es el tirano. Júpiter es el tirano. Listo, entonces seguimos con el octavo círculo dantesco, que es la esfera de Urano. Es el octavo y aquí vamos a encontrar la mentira. Él se encuentra en nuestras gónadas sexuales. Esa mentira debería estar como más arriba que esa. Pero mire dónde está. ¿Dónde está? Mentiroso. Está en nuestras gónadas sexuales. Y uno cómo le hace daño ahí a la energía con esas mentiras, ¿no? Sí. La mentira. Bueno, nosotros utilizamos la mentira en todo. Cada vez que nosotros mentimos, nos alejamos de nuestro real ser. Nosotros falsificamos. Nosotros prometemos y no cumplimos. Nosotros nos comprometemos a hacer las prácticas a las 5 de la mañana. Nosotros ahí con la mentira engañamos. Engañamos, falsificamos. Nosotros con la mentira falsificamos este conocimiento. Nosotros le quitamos y le ponemos. Nosotros somos hipócritas con la mentira. Nosotros hablamos de este conocimiento y no lo practicamos. Nosotros somos unos hipócritas. Nosotros engañamos. Nosotros mentimos y todo lo justificamos. Es que no tuve tiempo, es que llegué muy cansada, es que me pasó esto, me pasó lo otro, tengo un gran dolor, no lo pude hacer. Yo le prometo que en 15 días le doy los 20,000 pesos que me prestaste. Y pasan 2 años y nunca los dio. Ah, pero es como es familia. Y él sabe que yo estoy en una situación difícil, él sabe. Entonces es él que me los va a cobrar. Y él tiene. Y además él tiene. ¿Se sienten como la mente, todo lo justificamos nosotros? Cómo la mentira la utilizan los magos negros para transgiversar este conocimiento. Cómo nosotros día a día somos mentirosos, mentirosos con nuestro propio ser, mentirosos con nuestra propia energía. Todos nuestros yoes son mentirosos. Mentirosos con nosotros mismos, nos engañamos a sí mismos con la misma mentira. Con la misma mentira, y es que aquí el placer nos dice, tranquila, échese un clon de cigarrillo, échese una fumadita de cigarrillo, eso no va a pasar. Y después de que uno se fumó, viene el arrepentimiento, viene el dolor. La mentira
nos mueve a nosotros constantemente y nosotros nos llenamos la boca y el verbo diciendo es que yo no soy mentirosa, yo no engaño. Cada vez que un cliente le pregunta a uno por la cotización, y uno se justifica y uno dice mentiras, y son mentiras piadosas, y uno no es capaz de decir la verdad porque nos cuesta. Y un gran maestro dijo, la verdad hay que decirla cueste lo que cueste, pero cuando uno está muriendo, uno con comprensión puede decir una verdad muy dolorosa, pero la puede decir con mucho amor. Pero no dar una verdad a través del orgullo y de la ira. No, eso no funciona. Porque nosotros utilizamos la ira y el orgullo para decir las verdades. Ahí apuñalamos con nuestro verbo. No, hay que morir, hay que estar observando, mirando cómo esos defectos están ahí dentro de nosotros y poder entrar a eliminar para decirle esa verdad de la mejor manera. Y tenemos la esfera de Neptuno, que es la número 9, que es la traición. Todos nuestros defectos son traidores. Todos nuestros defectos son traidores. Cada vez que nosotros dejamos que un defecto se manifieste, estamos traicionando a nuestro ser. Y todo defecto, toda traición se maneja a través del deseo, de la deseo, justificación y mala voluntad. Nosotros no tenemos, la fuerza. Es manejada por la pereza, la mala voluntad. Nosotros, todos nuestros defectos son traidores. Nosotros traicionamos cada vez que dejamos que la pereza se manifieste, tratando de hacer una práctica y no la hacemos. ¿Por qué? Porque llega la justificación, nos llega el pensamiento. Usted se acostó a las 12 de la noche, ha dormido 3 horas, ¿cómo se va a levantar a hacer una práctica? Más bien duerma, el cuerpo físico lo necesita y después hace la práctica. Y termina uno durmiendo 7, 8 horas y no hace ni práctica, no hace nada. ¿Por qué? Porque llega la justificación. Y apenas llega la justificación a la mente, pues está la acción, que es la mala voluntad. Entonces, todo se maneja así, a través del deseo. Entonces, el traidor, que es el deseo. Aquí la mente es la justificación. Nuestra mente nos justifica absolutamente todo. Me sobró una plática de más. No, pues vaya, cómprese el pantalón. No, pero es que yo tengo 10 pantalones. Sí, pero no lo tiene como ese. Vaya, cómprese lo que ese es especial. Y ahí empieza el desequilibrio. Viene la mente a justificar. Y viene la mala voluntad, acá en el centro motor, que termina uno ¿qué? Haciéndole caso a la mente. En vez de uno morir, vi ese pensamiento que me llegó, si tengo 10 pantalones, todos parecidos, pero es que aquel tiene punticos rojos. Madre Divina, elimina de mí ese deseo. Pero yo, ¿por qué tengo ese deseo? Madre Divina, elimina de mí ese deseo. Elimina de mí ese pensamiento. Y yo no dejo que llegue a la mala voluntad de irme a gastar lo que no tengo por un pantalón. Y acá es donde nosotros empezamos a ver todo el desequilibrio de todo lo que es nuestra máquina humana, de todo lo que son nuestros centros. Por eso es tan importante que cuando ya profundizamos todos estos
desequilibrios y defectos que hay dentro de nosotros, empezamos a ver cómo se van manifestando en nuestro centro sexual, en el instintivo, en el emocional, en el mental. Cómo vemos y empezamos a ver todos esos deseos que nosotros tenemos, cómo los justificamos, cómo no tenemos el fuego para negarnos al deseo, pedir muerte. Llega a la mente y se justifica, pero me niego a morir acá y no permito que llegue aquí a la mala voluntad, a no hacer. Ese es el trabajo del día a día, de nuestro diario vivir. Observar que estoy pensando, que estoy sintiendo. Madre Divina, elimina de mí esto. Esto es justo, esto es verdadero, esto es útil. No, es un defecto. Madre Divina, elimina de mí esto. Y así yo voy entrando a sacarle la sabiduría a cada uno de estos defectos. Ya voy. Para nosotros poder subir, tenemos que bajar. Y tenemos que bajar a nuestras propias infradimensiones. Aquí está la sabiduría. Aquí están nuestras chispas atrapadas. Y cuando yo bajo a mis mundos infiernos, voy a poder subir. Dime, ¿Ese es el mismo infierno? O sea, cuando la persona muere, que uno va por ahí. no, estos son los mundos infiernos que hay dentro de nosotros. Existen los mundos infiernos del planeta Tierra. Generalmente cuando nosotros podemos visitar esto, cuando tenemos una pesadilla, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la quinta dimensión, uno de estos defectos psicológicos nos corretea por la quinta dimensión, ¿sí? Uno los logra ver, pero generalmente es nuestras infradimensiones de nuestra propia psicología. Ya en una conferencia más adelante del temario de fase B, se van a ver las infradimensiones del planeta Tierra. Estas que estamos viendo hoy son de nuestra propia psicología, de nuestra envoltura seminal. Y cuando nosotros empezamos a entrar en detalle, nosotros vamos a tener la herramienta para poder equilibrar nuestros centros. Y equilibrar nuestros centros es observar mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, negarme al deseo, negarme a ese pensamiento para que no llegue la mala voluntad. Señora. En la vida del diario vivir con este trabajo, nosotros tenemos que estar en todas esas dimensiones de momento en momento. Tenemos que estar en autoobservación cada vez que un defecto sale por nuestra puerta del bajo vientre. Mi mamá tiene que lavar la loza y sale el arroz. Se fue a hablar con la vecina y se le quemó el arroz. Entonces usted entra y usted se está autoobservando, entonces usted empieza a sentir ira. Madre Divina, elimina de mí eso. Porque siento desagrado, porque el arroz no me quedó rico. ¿Y por qué quiere que el arroz le quede rico? Porque quiero que Carmen llegue y diga qué arroz tan rico. Así que yo siento un placer cuando me dice que me quedó muy rico. Pero ahora ya no voy a sentir eso porque se me quemó. ¿Sí ven? Son detalles, son pequeños detalles. Uno en nuestro diario vivir lo que tiene que hacer es autoobservarse. Vivir en el instante, en el aquí y en el ahora. Recordar que hay una parte divina dentro de nosotros. El recuerdo de sí, saber que hay unos mundos superiores y que está nuestro ser. Yo entro en recuerdo de sí, empiezo a desarrollar la autoobservación y empiezo a observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué me genera el que se me quemó el arroz, qué me genera lavar la loza, qué me genera irme a trabajar, qué me genera quedarme acostada haciendo pereza. Y a todos esos detalles, Madre Divina, elimina de mí esto. Pero no lo hacemos por lo mismo, porque para nosotros es normal pensar, sentir y actuar. Eso es normal. Nosotros no sabemos qué es el pensar de la conciencia o qué es el sentir de la conciencia. Hemos experimentado el silencio. Tenemos que hacer ese esfuerzo de experimentarlo para que esa fuerza nos dé el ánimo de poder entrar a nuestras infradimensiones y morir ahí. Ahí está.
está su Bueno, hermano. listo. Entonces vamos a ver. Carla, muchas gracias por conectarse. John, gracias a ti por estar. Les agradezco mucho. Esta conferencia se va a subir al canal de YouTube de Revolución Interior 11. Muchísimas gracias. Aquí pues me equivoqué en la esfera de Júpiter, que es tiranía, y en Saturno, que es la violencia. Igual si tienen comentarios, si tienen aportes, de verdad muchísimas gracias, nos pueden escribir. También se pueden conectar con nosotros al teléfono 315-000-9513. Ahí podemos integrarlo a un grupo de WhatsApp donde se comparten las conferencias y diferentes prácticas que hacemos. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche con la siguiente conferencia. Gracias.